Buenos días, quiero dar la bienvenida en un nuevo programa de Ciudad Cultural a Katia Casar. Katia es artista visual. Antes de comenzar esta entrevista le preguntaba en una palabra cómo te defines, Katia, y me dice soy artista. Bueno, para limitar un poco o enmarcar esta entrevista y para conocer a Katia, vamos a hablar de 4 facetas de su vida que la definen. Y la primera es como artista visual, enfocada en el arte contemporáneo, curadora de arte, profesora universitaria y también ha sido ella parte y ha estado al frente de la dirección ejecutiva de la Bienal de Cuenca. Katia, gracias por tu tiempo, por estar aquí. Queremos conocerte en estas 4 facetas de tu vida. Gracias, Luz María. Felicito tu programa, me parece importantísimo este espacio. Te comenzaba diciendo que esto también construye líneas de patrimonio en una ciudad como Cuenca, que hay que estar muy vigilantes a lo que sucede. Nada, es un placer estar aquí, conversar contigo y bueno, disfrutar esta mañana. A ver, tu formación universitaria la hiciste en artes visuales. ¿Qué son las artes visuales? ¿En qué se enmarcan? Bueno, digamos que hasta finales del siglo XIX la cosmología de la academia que estudia artes eran las bellas artes. Esto se va transformando a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial queda el mundo de las vanguardias, nuevos lenguajes de arte y se establece este nombre de artes visuales, que no desdeña las bellas artes, sino que amplía su campo de acción. Es decir, pensar en instalaciones, en objetos de arte, sumados a lo que es pintura, dibujo y escultura. Y luego se establece ya como la gran forma de estudiar arte en la academia, desde las artes visuales, y es un término que lo acuñan básicamente las escuelas de Nueva York. Es lo que le conocemos en términos más comunes, arte contemporáneo, ¿correcto? Las artes visuales podrían estar también enmarcadas en la modernidad. Acuérdate que hay modernidad, posmodernidad. Lo contemporáneo, lo que tú preguntas es súper pertinente, porque esa temporalidad de lo contemporáneo nos toma a nosotros igual, posvanguardias hasta los días actuales. Para nosotros hay obras, incluso para el mundo del arte, hay obras que son hechas de Jerónimo Bosch, el famoso Bosco, que son contemporáneas, porque cuando uno ve esa obra, sientes que todavía apela a tu sentimiento y a este ser actual que somos, ¿no? La temporalidad es como muy compleja y muy subjetiva en términos de arte. En otra faceta de tu vida te has desempeñado como curadora de arte. Sí. ¿Qué hace un curador de arte? Bueno, curiosamente yo acabé de estudiar artes visuales, la licenciatura en Cuenca, y me fui a estudiar hace muchos años a uno de los pocos lugares que establecía guiones académicos de curaduría, que era Caracas, Venezuela. Caracas hace más de 20 años tenía un programa por la Universidad Simón Bolívar, que era la universidad de excelencia en ese momento en Venezuela. Cuando hablo de excelencia, estudiaban ahí solamente los alumnos sobresalientes, 100 sobre 100, en todo el territorio venezolano, y podían acceder a un conocimiento de excelencia gratuito. Este programa estaba combinado con el Museo Sofía Inver y con el Museo de Bellas Artes de Caracas. En ese momento era extrañísimo estudiar curaduría. Un curador es básicamente un intelectual formado. En ese momento podía no ser formado por la academia. Ya cuando yo comienzo los estudios, habían en Venezuela, Nueva York y Alemania formación explícita académicamente. Es un intelectual formado que desarrolla un guión, una narración, a partir de una idea suya. Es el autor que crea una idea y dice, vamos a hablar de antropofagia, como fue uno de los temas de la Bienal de Sao Paulo. Desarrolla el tema, lo investiga, genera un texto y a partir de ese texto convoca para trabajar de manera horizontal, no jerárquica, con compañeros artistas y hablar de un tema puntual. Un curador es un trabajo técnico, hay varios tipos de curadores en el mundo. En el mundo del arte desarrolla una tesis curatorial, que es esta parte del concepto y la narración, desarrolla un guión museológico y luego una construcción museográfica de cómo poner en el espacio su idea, cómo dialogar. El curador está encargado de muchísimas cosas, tal vez la parte más compleja de su trabajo son las negociaciones, muchas veces política, con los artistas, con las instituciones, con los gobiernos, y luego desarrolla un catálogo memoria, es decir, por la mirada de un curador pasan varias facetas de una exposición o un show de arte. Para eso hay que estar muy versados en el tema, hay que estar actualizándose siempre, y la red de artistas y colaboradores para un curador es clave. Así que hacemos mucho los curadores. Tienes que tener muchos contactos en sí, el mismo. Sí, eso es bien importante. Perfecto, Katia. Y en tu actividad como profesora universitaria, ¿qué oportunidades tienen los nuevos jóvenes y estudiantes que van saliendo de nuestras universidades en este mundo de las artes visuales? Bueno, yo creo que yo comencé en la academia a dar clases muy jovencita, recién graduada.
había venido en ese momento de Nueva York, formándome en arte contemporáneo. Fue muy interesante la experiencia y la oportunidad que me dio en ese momento la Universidad de Cuenca. No he vuelto a ejercer en 20 años, y ahora lo estoy retomando a partir de mi doctorado. Creo que las oportunidades siempre son maravillosas. Creo que no se le ha dado el justo espacio al arte. Creo que es una responsabilidad y una deuda que tenemos como país y como ciudad, a darle lugar al artista, al estudiante de arte, que debe formarse, que debe tener todas las garantías para hacerlo, en un país donde todavía no existe una demanda y un consumo cultural lo suficientemente fuertes, a pesar de la enorme riqueza cultural que tenemos. Si bien funcionan las escuelas de artes, tenemos la Universidad de las Artes en Guayaquil, nunca estamos pensando en el post. ¿Qué hacemos cuando nos graduamos de arte, ¿no? Te comentaba un poco entre broma y en seriedad que en mi mismo contexto familiar y cercano era complejo para una persona que venía de una familia médica estudiar artes, ¿no? Entonces la brecha la hemos abierto poco a poco algunos artistas en el Ecuador, más o menos de mi generación. Hay mucho por hacer, hay mucho por construir, pero creo que eso también es lo lindo de nuestros países, ¿no? Hay oportunidades, sí, ¿no? El reto y construir, sí. ¿Y cuál es entonces el rol de las instituciones como el municipio, Ministerio de Cultura, frente a esos jóvenes que salen egresados y graduados de artistas? Pues yo creo que pensar en espacios laborales que exijan técnicos especializados. Los museos necesitan técnicos especializados en museografía, museología, curaduría, educación en arte, montaje. Es decir, que pensemos que el mundo del arte es un mundo profesional, especializado y técnico. Nosotros, en las oportunidades que he tenido de trabajar, siempre contamos, o he tenido la oportunidad de contar con equipos súper técnicos. Yo curé alrededor de hace 11 años un proyecto bellísimo que hicimos en Quito con Arte Educarte, que era patios de Quito y arte contemporáneo. Intervinimos 14 patios patrimoniales, enorme. La escala de los patios de Quito son impresionantes. El patio de San Agustín es gigante. Los patios del Centro Cultural Metropolitano, y por primera vez Patrimonio abrió sus puertas a ser intervenido por 14 artistas del mundo que trabajamos. Fue un nivel de producción brutal, nunca se había hecho en el Ecuador, y fue un gran ejercicio para mí como profesional para desarrollar luego incluso formatos para la Bienal de Cuenca. ¿Y de quién fue la iniciativa de ese proyecto? Fue de Arte Educarte, es una fundación especializada en arte contemporáneo. Pudimos contar con la presencia de Gerardo Mosquera. Gerardo Mosquera es un curador cubano-español, tal vez el nombre más importante en curaduría en Iberoamérica, un hombre de mucha trayectoria. Yo fui su curadora asistente, trabajamos con 14 artistas como Mona Jatún. Mona Jatún es uno de los nombres de arte femenino a nivel del mundo más impresionantes. Ella intervino el patio que da a la sala capitular en Quito con una enorme barricada, una barricada construida con pequeños saquitos de semillas de ryegrass que importamos de Colombia, con 49 tipos de ryegrass que crecen en distinta dirección de la luz solar. Hicimos esto, hicimos un montaje increíble, permisos patrimoniales, de seguridad. Entonces el arte contemporáneo ha ampliado muchísimo su radio de acción, simplemente con el único afán de sensibilizar al otro, ¿no? El arte te educa, te deseduca, todo el tiempo estás rompiendo tus creencias, tus ideas y llevándote a un lugar que no es un lugar de comodidad, pero que sí nos hace más profundamente sensibles. Muy bien. Y relacionado al mismo tema, en tu participación como artista y como directora de la Bienal de Pintura de Cuenca, cuéntanos un poco, a breves rasgos, sobre el alcance de la Bienal y actualmente cómo está enfocada. Bueno, digamos que mi relación con la Bienal tiene muchos años y comienza en varias instancias. Tuve el honor de ser invitada en la 5ª y en la 8ª edición como artista representando al Ecuador. Eso ya me permitía un poco conocer cómo era trabajar para una Bienal, que la Bienal de Cuenca es, sin duda equivocarme, es el proyecto de arte contemporáneo más importante del Ecuador. Es una construcción local que se la regala al Ecuador. Cuenca la hace posible, la regala a Ecuador y la sostenía por 36 años. Luego de algunas idas y vueltas del país por temas de vida personal y de profesión, luego de vivir y ser parte del equipo de la Cancillería de Ecuador en Buenos Aires, yo fui la agregada cultural, me invitaron a ser parte del equipo curatorial de la 11 Bienal. Ahí propongo una tesis curatorial que se llama Atrabiliario y la construyo, ¿no?
fue una experiencia maravillosa, fue un reto volver a Cuenca a curar la Bienal donde yo había participado como artista, y luego tuve la oportunidad de dirigir la 12 Bienal de Cuenca. La 12 Bienal de Cuenca fue una bienal que nos implicaba un reto totalmente innovador. En ese momento me parece que era alcalde el doctor Paul Granda, y establecimos una propuesta totalmente novedosa. Trajimos a Jacopo Crivelli Visconti y a Manuela Moscoso. Jacopo ha sido 2 veces curador de la Bienal de Sao Paulo, es un curador joven que tenía una especial cercanía con Cuenca. Él había curado la muestra brasileña para Cuenca, no me acuerdo en qué edición, y que tenía un afecto muy especial por Cuenca. Estuvo Jacopo y estuvo Manuela Moscoso, que es una de las curadoras ecuatorianas de mayor proyección hacia el mundo. Ella es graduada en la escuela más importante de arte de Estados Unidos, actualmente está en Nueva York y dirigió y curó la última Bienal de Berlín. Entonces, tener estas 2 figuras jóvenes, sensibles con Cuenca, desarrolló un proyecto maravilloso que se llamó Ir para Volver. Establecimos muchas sedes, lenguajes muy contemporáneos, fue una bienal realmente exitosa, y luego de 8 años soy convocada nuevamente para dirigir la 15 Bienal de Cuenca, que fue una bienal desarrollada en pandemia. Si los retos anteriores eran grandes, la pandemia nos establecía un mundo totalmente distinto. Tuve la oportunidad de convocar a Blanca de la Torre, curadora española, experta en arte, sostenibilidad y género. Esa fue una bienal que nos llevó a establecer como institución otros guiones que implica el reciclaje, la reutilización. Generalmente las instituciones públicas en arte en países como Ecuador establecen lineamientos desde lo que nos da la norma, ¿no? Los procesos de compras públicas, el portal y todos esos lineamientos. Sin embargo, esta vez la bienal como institución tenía que mirarse a sí misma y hacer un proceso de reciclaje. Que en un momento dado es mucho más complejo. A veces puede ser más sencillo comprar que reciclar. Entonces, hicimos eso. Es la bienal que más ha tenido en su nómina de artistas mujeres. Trabajamos con Sandra Nakamura. Nakamura en ese momento nos hablaba de la famosa celda del rescate del Inca cuando es asesinado en Cajamarca, ¿no? Pero además habla de Cajamarca como un espacio emblemático para mujeres indígenas que luchan por las fuentes de agua. Y la artista peruana nos hablaba de mujer, de colonia y también de las luchas ecológicas de muchas mujeres indígenas que son anónimas. Entonces era una bienal con una carga política desde la ecología y desde el género, ¿no? Respondiendo a un momento crucial. Sí, un momento muy fuerte, sí. ¿Quién es el público que asiste a la bienal en Cuenca? Bueno, yo creo que el trabajo con los públicos en las distintas ediciones de la bienal ha sido complicado porque a veces puede verse como un proyecto muy especializado. A veces los museos son figuras en general en el mundo que generan como una reacción que no es muy amable porque creemos que solamente está acondicionado para expertos en arte, cultura, para intelectuales, cuando no. Luis Camitzer, un famoso artista uruguayo conceptual, dice que el museo es una escuela, y yo soy una convencida, además que vengo de esa formación. Yo me formé en museos en Caracas, Venezuela, que eran no solamente centros de exposición de altísimo nivel y de altísima inversión, sino que eran espacios de rescate para niños pobres. Los niños tenían todos los sábados desayuno en los museos, y mientras desayunaban tenían las posibilidades de ver a Picasso, a Renoir, a ver todo esto. Entonces yo creo que hay que pensar también el museo como un espacio de escuela, de convocatoria, no solamente como el gran espacio de los opening, del vernissage, dedicado a los especialistas en arte, no. Un museo es eso, un espacio de interacción, de comunicación y de aprender desde lo sensible. Justamente hace un par de semanas estuvo aquí René Cardoso, que estuvo frente al Museo Remigio Crespo, y ellos tenían esta misma iniciativa, el desayuno con los niños, ¿no? Es ponerles en este ambiente de arte y sensibilizarles, una maravilla. Este tipo de iniciativas como la Bienal y otras iniciativas privadas relacionadas al arte o a la cultura, ¿qué debe pasar para que se institucionalicen y para que sean sostenibles en el tiempo? Porque a veces hay iniciativas, pero hay 2 o 3 intentos y mueren.
Pero yo pienso que si bien la ciudad o los países pasan por distintas administraciones, que básicamente son políticas, y estamos viendo hoy más que nunca en Ecuador la incidencia de lo político, cómo atraviesa varios sectores de la sociedad, creo que siempre hay que ser respetuosos con la idoneidad y la libertad de los espacios públicos. Si un proyecto está sostenido de gran nivel, hay que darle la oportunidad y el tiempo, ¿no? No creo que a veces todo tenga que ser político y que todas las cuotas políticas tengan que intervenir en espacios de libertad como son los espacios del arte. Por otra parte, ahora que mencionas a René, yo creo que es bien importante hablar de proyectos que él y otros gestores culturales han establecido a partir de líneas educativas, ¿no? La educación es clave. Nosotros hemos trabajado en la 12 y en la 15 Bienal con el apoyo y la asistencia de especialistas en arte y educación como María Consuelo Tome, que maneja Arte Educarte en Quito, que es tal vez una de las profesionales que más injerencia tiene en lo que es vincular arte contemporáneo y escuelas públicas, y establecer desde su experticia cómo convocar a los grupos que no están totalmente visualizados o son el objetivo. Cuando hablamos de desayuno, la Bienal en su 12 y en su 15 edición que tuve la oportunidad de dirigir, establecimos un lineamiento de gestión con empresas privadas, y nosotros los guaguas que nos visitan de escuelas públicas con las realidades más complejas no entran a visitar la Bienal sin su desayuno. Nadie que pueda apreciar estéticamente o la belleza o la problemática del arte puede hacerlo con el estómago vacío. Es decir, hay otro lineamiento en el mundo del arte que es también un lineamiento social, pensar en el otro, ¿no? No pensar en el otro como un desconocido, como una audiencia diversa o múltiple, pensar en el otro, cómo lo acercamos, cómo generamos puentes. El arte contemporáneo, por su propia fuerza e impacto, a veces genera como rechazo. Entonces ahí le corresponde, exacto, a la institución, cómo seducir desde el buen entendimiento del término de la seducción, ¿no es cierto? Cómo atraer, cómo conectar y cómo hacer que ese público vuelva una y otra vez. Hemos tenido experiencias maravillosas desde el proyecto educativo. Hay personas que eran guaguas, chiquitos, en la 12 Bienal y que 8 años después vuelven ya como jóvenes o adultos a la 15 a seguir consumiendo. Una nueva mirada, sí, ¿no? Por esos procesos hay que mantenerlos siempre, ¿no? Y yo creo que Cuenca siempre tiene una enorme expectativa por ser ciudad patrimonio de la humanidad, pero ese patrimonio no es solamente el patrimonio que está ubicado en sus casas bellísimas, arquitectónicas, en los espacios públicos, en nuestros hermosos ríos, sino que se construye patrimonio también desde lo intangible, Luca. Es decir, desde la educación, desde lo que tú estás haciendo, convocando a gestores, actores culturales, ¿no? Y creando el espacio para discutir, por supuesto, reflexionar y conocer, sí, ¿no? Además, desde el amor y la sensibilidad que el arte nos genera. Perfecto. Y relacionado con eso, con nuestra ciudad, ¿cuál es la situación de los museos en Cuenca? ¿Cómo le ves la situación actual en general? Bueno, yo creo que los museos más o menos tienen como una misma línea de especialidad. Yo creo que habría que definir un poquito más la especialidad. El Museo de Arte Moderno, que fue tan emblemático, tan importante para la Bienal de Cuenca, que ha sido tan importante por las muestras que ha conllevado, por la figura maravillosa de Eudoxia Estrella, que jamás hay que olvidarla, porque ella es la primera mujer en Cuenca que dirige la Bienal, que crea el Museo de Arte Moderno, y cuyo nombre nos ha acompañado a personas como yo, que soy la segunda mujer, donde las cuotas femeninas todavía siguen siendo bajitas. Yo creo que hay que ponerle ese lugar simbólico a los museos, darle la importancia que tienen. Las administraciones, todas, en distintas instancias, tienen que ser sensibles, porque como te digo, los museos no son solamente espacios fríos, distantes de exposición de obras de arte para especialistas, sino son espacios de encuentro, espacios sociales, espacios de educación. Creo que tienen que ser actualizados en términos de tecnificarse. Los grandes museos del mundo y los museos chiquitos aplican también el tema de la tecnología, que es maravilloso. Hay que saberlo usar. Hay que saber usar. Sí, no podemos dejar de lado eso, ¿no? Yo tengo un management en museos y patrimonio por la Secretaría de Gobierno norteamericano. Eso nos permite ver, por ejemplo, hay museos que funcionan en Second Avenue en Nueva York, son museos que fueron las primeras casas que ocupan los migrantes por Segunda Guerra Mundial y familias judías, que si bien no han perdido la naturaleza histórica que tienen, pero tienen proyectos educativos que conectan muy bien con la tecnología, y eso es importantísimo.
¿Qué hacer o cómo incentivar para crear nuevos públicos que visiten los museos? Esa es una de las herramientas. Yo creo que el tema educativo de distintas maneras, desde lo que estamos haciendo las dos hoy conversando aquí, donde la radio para mí es un medio clave, importantísimo, y pensar que todas las instituciones, no solamente las instituciones culturales, que además también están restringidas por una norma o por presupuestos. Yo he estado curiosamente asistiendo a algunas acciones culturales de las universidades en Cuenca y felicito mucho sus iniciativas. Ayer estuve en la UPS viendo una cantata dirigida a mujeres libertarias. He estado viendo lo que abrió ayer la Universidad de Cuenca, sus casas patrimoniales, como desde la academia hay una necesidad y hay una conexión con la cultura. Eso me parece clave, importantísimo, porque además se devuelve sobre su propio territorio, es decir, al accionar ellos programas culturales ya tienen un público cautivo que son sus propios alumnos, claro. Entonces ya hay una ganancia, exactamente, y actores, ellos se involucran exactamente, entonces ya hay. Eso les da a los chicos una formación, una necesidad y algo que en términos de gestión está cada vez más en boga, este sentido de hambre de consumo, ¿no? Argentina, que tiene un nivel de producción y consumo cultural increíble en el mundo, en la crisis económica tan dura del 2000, ellos cuadriplicaron sus acciones culturales para evitar que haya depresión, incluso suicidio en la sociedad bonaerense frente a una crisis económica que los arrasaba, ¿no? Es decir, no había una obra de teatro, habían 4, todas gratuitas, había obras de danza, obras de títeres, así la gente podía salir al espacio público, que es otra cosa que es una deuda bien importante, recuperar el espacio público y la esfera pública como territorio de arte y cultura, y que el consumo sea gratuito, que nos ayude a compartir con la familia, con los amigos, y que nos devuelva este espacio también de Cuenca patrimonial, ¿no? Por supuesto. Tamara Landívar, la exdirectora de claro. Cultura, que estuvo aquí también hace un tiempo, decía que la cultura es parte de la canasta básica. Sí. Me encantó ese concepto. Y Juan Estrella, que también pasó por aquí, decía que la cultura nos salvó en época de pandemia. Por supuesto. Porque estuvimos encerrados, pero pudimos leer un libro, ver una película, sí. ver un video, cantar, bailar, sí. Eso. Yo fuera mucho más allá en los conceptos que mencionas de Juana y Tamara. El gobierno francés considera que un derecho humano es la cultura. Así como tienes la vivienda, tu seguridad, tu salud, derecho a la cultura. Es la cultura. ¿Cómo no? Y una pregunta clave. ¿A Cuenca crees que le falta algún museo de algún tema que no se ha abordado? Yo no creo que le falta en temas de número un museo. Yo creo que les falta a los museos revisarse a sí mismos. Como te decía, ser más especializados. Si vamos a tener un museo de la ciudad, será el museo de la ciudad con una narración histórica, hablando de la ciudad. En el Remigio Crespo, que creo que ha cumplido ahí un eje clave, ¿no? Es mostrarnos a través de la figura de quién fue el Remigio Crespo Toral, la Cuenca desde entonces, cómo vivía Cuenca. Y nos deja una enseñanza maravillosa. Cuenca siempre ha sido una ciudad de resistencia, más allá del centralismo. Ha generado fiestas como la de la fiesta de la lira, ¿no es cierto? Ha generado este consumo y esta producción literaria que nos ha dejado un gran legado. Tenemos el Museo de Arte Moderno emblemático, pensado en las artes visuales. Tal vez los otros museos deberían ser más reflexivos consigo mismo y siempre pensar que la comunidad o la administración de la ciudad también les va a apoyar económicamente. No podemos pensar que la cultura se haga gratuitamente. La cultura necesita una inversión importante y mucho más en una ciudad patrimonio. No podemos hablar desde el epíteto somos Atenas, somos patrimonio, si no hay una inversión, claro. Hay temas que pensaba y analizaba que no han sido todavía abordados. Un museo de la música, un museo del agua. No tenemos en Quito, hay un museo del agua y estamos luchando por el tema ambiental de evitar la explotación de nuestros recursos en las zonas de recursos hídricos y no tenemos un espacio para reflexionar sobre el tema. ¿Qué te parece sobre eso? Me parece buenísima tu idea. Tal vez no necesariamente sería un museo del agua. Claro, el museo funciona súper bien en Quito, pero podría ser una sala permanente dedicada al agua, cuando esta es una ciudad del agua. Están los 4 ríos. Están los 4 ríos. ¿Qué son? ¿Cuál es la importancia? Exactamente, la importancia se ha vuelto, incluso nosotros tenemos en nuestro imaginario el río,
Nosotros sabemos, los cuencanos, cuando vamos de ida, cuando estamos o de vuelta en la sequía, que dejó de llover, que el río ha bajado, es nuestra parte de nuestro referente, los ríos. Permanente. El agua, además, es un capital que somos tan afortunados, estamos rodeados por el Parque Nacional El Cajas y todas esas cosas, pero deberían haber salas o aulas educativas dedicadas al agua. ¿En dónde? ¿En qué espacios crees tú? Bueno, yo creo que eso depende del abordaje. Hay muchos artistas contemporáneos, plásticos y visuales que están trabajando por el agua. Trajimos en la última bienal a Úrsula Biman. Úrsula Biman es una artista europea maravillosa y estaba trabajando el ADN de la selva amazónica. Ella presentó esto en su obra en la Bienal, en la 15ª edición. Esta obra fue comisionada por la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Hablaba yo con la directora, con María Belén Sáenz de Ibarra, me decía, los cuencanos tienen la oportunidad de ver en arte el ADN de la selva amazónica, pagada por nosotros, pero mostrada por los cuencanos. Entonces hay muchas maneras creativas de hacerlo. ¿Cuál es el rol del municipio frente a la cultura en las ciudades? Bueno, yo creo que en el municipio, desde los espacios públicos, han aportado mucho. Creo que falta mucho por hacer, si bien hay una estructura, hay una normativa, hay ordenanzas, hay edificios que funcionan como museos, ahora hay que preocuparse de los contenidos. Hay que contar con especialistas, técnicos especializados. El arte no es una cosa que se improvisa, el arte viene ya de una formación académica seria, que necesita también una experiencia. Creo que los municipios en general deben seguir aportando, creyendo en el arte, ser respetuosos con la libertad, con la idoneidad de lo que genera el arte en sí. Ningún arte bajo censura o sobre otras figuras puede funcionar. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Espacios para democratizar, sí, la cultura. No podemos... Hay que tener mucho cuidado de que no se haga una cultura de proselitismo político. Eso siempre hay que cuidar. Mucho más por los tiempos que corren en el país, ¿no? Estamos a pocos meses de una elección y a pocos años de la siguiente, por supuesto. ¿Crees tú, y sobre este mismo tema, que el municipio debe ser un organizador de eventos, o más un ente rector, o también el tema de dotar de infraestructura y facilitar las manifestaciones culturales? Yo creo que es facilitador, porque finalmente el momento que ya estamos en lo público hay una norma que protege legalmente y financieramente las estructuras, ¿no?, de las instituciones públicas dedicadas al arte, pero tiene que ser un facilitador. Sí, a veces puede ser, muchas veces productor. Yo le tengo un poquito de temor a que hayan incidencias políticas o de proselitismo político. Este tipo de eventos que quedan de un solo día, ¿no? Sí. Sí, más bien apoyar a lo que hablábamos antes, de apoyar a estas iniciativas que se mantienen en el tiempo para que... Yo creo que lo que tú dices, Luz María, es clave. A largo tiempo, los procesos sensibles no se construyen de un día al otro, las audiencias tampoco, las obras de los creadores tampoco. Hay que mucho esfuerzo como para que quede un solo evento de un día. Sí, eso es penoso. Y eso que Cuenca ha sido muy cuidadoso con eso, pero yo creo que eso jamás hay que descuidarlo, y la veeduría está en personas como tú, gestoras, actores culturales. La veeduría es permanente ver lo que le está pasando a la sociedad y a su cultura. Cuenca debe ser analítica con lo que tiene como capital artístico y simbólico, y como ese capital tiene que ser resguardado. Y eso, oí algún artista amigo, que la Dirección de Cultura como que se compromete a apoyar estas iniciativas y que se repita, porque eso atrae también mucho turismo, ¿no? Que sea un turismo cultural hacia Cuenca, ¿no? Claro, es que yo creo que es una suma de actores, ¿no? La institución pública, la Dirección de Cultura, la Dirección de Turismo, la misma alcaldía, la prefectura y el Ministerio de Cultura, sumado a actores privados. La comunidad es clave, la comunidad de artistas y gestores tiene que ser muy valorada. Es decir, ya no podemos pensar en la Atenas del Ecuador con un conjunto humano muy hábil en sus manos. No, Cuenca posee un capital de gente creativa, talentosísima, profesional y formada, que debe ser parte de muchos directorios y mesas de discusión donde se analiza la cultura. ¿Qué piensas tú de esta iniciativa del Ministerio de Cultura, que está ofreciendo una deducibilidad en el impuesto a la renta de un 150% para empresas o personas que aporten en la cultura? Hago un evento, organizo un proyecto y la empresa apoya y deduce de su pago el impuesto a la renta. ¿Es viable? ¿Las empresas quieren esto? ¿Conocen? Bueno, ese es más o menos el ejercicio para construir la ley de patronatos que funciona en otros países muy bien, como es México, ¿no? El 150% resulta a números muy atractivo para las empresas. Sin embargo, es a partir de los $50,000 que des de auspicio. Ahora, ¿quién puede dar 50,000? Yo creo que el instructivo
ese incentivo fiscal que nos da la ley de cultura debería ser más analizado. Es decir, debe haber como una recompensa o una devolución a quien te da 5.000, quien te da 10, quien te da 15, 20, porque no necesariamente vamos a llegar con sponsors que nos den 50.000. 50.000 es una cifra alta y compleja de juntar. Creo que le ha faltado un poco al instructivo desarrollarse más en lo que es territorio. Creo que la ley de cultura, si bien es una iniciativa buena, no se ha anclado suficientemente al ejercicio directo de cómo se ejerce arte y cultura en el territorio ecuatoriano. Porque relacionado a lo que dice, puede haber aportes de personas naturales que quieran dar 2, 3 mil dólares y quieren aportar puntos y mayores. Exactamente, pero eso se suma, pero no necesariamente le llega la devolución a la persona que está haciendo el sponsor. Porque si no da 50.000, no tiene esa recompensa, entonces es complejo, ¿no? Claro, ya, okay. Esta pregunta que nos reíamos antes de comenzar: si fueras directora de cultura o alcaldesa de Cuenca, ¿cuáles serían tus prioridades en el campo de la cultura en la ciudad? Bueno, yo creo que no soy política, he estado en espacios públicos por mi propio tecnicismo, ¿no es cierto? Porque soy artista, curadora y gestora. Yo creo que siempre hay que pensar como un eje transversal la inversión, una inversión justa y correcta con los actores culturales. Hay que pensar que también no tiene que haber solamente una gratuidad. Los eventos en cierta manera también tienen que costar poco, pensando en el bolsillo, pensando en nuestra realidad, pero hay que darle el valor. El trabajo de un artista, de un gestor, es un trabajo de muchísimas horas, muchas veces y en su mayoría no recompensadas. Tiene que ser reconocido, ¿no? Sí, si hacemos un análisis de quiénes ocupan cargos en la cultura en distintas instancias, no solamente en la parte de administración pública, en academias, tienen los perfiles, se está reconociendo el valor de profesionales formados en arte y cultura. Creo que se habla mucho la cuota de género en todas las instancias sociales, eso se cumple en el campo cultural. Ya desde la herencia de Benjamín Carrión, en un análisis, una tesis de una amiga mía quiteña, ella dice que desde que Benjamín genera la Casa de la Cultura, la cuota de representatividad femenina sigue siendo muy bajita en el Ecuador, y además con patrones, ¿no?, que obedecen a esta poca inclusión. Pero yo creo que hay mucho por hacer. La inversión tiene que ser mantenida, ser repensada en reflexión, en calidad. Los actores, los gestores culturales también tenemos que proponer proyectos de calidad, siempre pensando que Ecuador mantenga la riqueza maravillosa de nuestra historia, que Cuenca siga siendo esta ciudad maravillosa, patrimonial, que ha sido también cuidada, ¿no?, y que a pesar de todas las crisis del país todavía es nuestro tesoro. Y hablando del tema de la gratuidad, que el mismo municipio dé ejemplo, ¿no? Y realmente el precio que se impone también le da en cierta forma un valor a las cosas. Es decir, hay gente que tiene la idea de que si es gratis, pues no debe valer mucho, y hay un poco, ¿qué piensas al respecto? Sí, no, yo creo que la gratuidad, por un lado, es buenísimo porque permite una inclusión social, ¿no?, pero en términos ya de profesionales del arte genera, ¿cómo decirlo?, injusticias. Claro. Un profesional cualquiera, desleal, exactamente, médico, arquitecto, agrónomo, tiene derecho a un sueldo, a un honorario, y creo que eso hay que pensarlo, ¿no? Por otra parte, creo que hay que transformar los marcos legales. Los marcos legales tienen que ser pensados en el ejercicio real de hacer arte y cultura. Ese tema creo que está limitado en la misma Constitución. Totalmente. Entonces, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si no cambiamos los marcos legales, no llegamos a ninguna parte. En la 15 Bienal y en la 12 se estableció por primera vez, en la 12, que los artistas invitados a la Bienal tengan acceso, todos, internacionales, locales y nacionales, a un fee, a un honorario. Porque no podemos seguir viviendo del honor de ser invitados, ¿no?, del honor de colaborar. ¿Eso con qué se come? Con eso. Somos profesionales que tenemos familia y hay que darles el lugar. El artista ya no puede ser mirado como esta figura decimonónica, críptica, bohemia, no. El artista es un profesional que se forma, nos lleva añísimos formarnos, estar actualmente formados. Igual que un médico, igual que un arquitecto. El arquitecto o el abogado van invitados a un congreso y son cubiertos sus gastos y sus ponencias son pagadas porque es un desarrollo intelectual de su profesión. Creo que hay que mirar ya al artista como un profesional formado que tiene derecho a su devolución laboral, ¿no? Claro, a su reconocimiento. A su reconocimiento. Y una última pregunta, Katia, para cerrar este programa, sí, y para dejar una reflexión, que es la idea de este espacio, sí, reflexionar y debatir. ¿Cuál es la importancia de la cultura en una sociedad? Bueno, yo creo que la cultura es un derecho, es una necesidad para ser mejores personas, no solo mejores ciudadanos.
El arte nos transforma, tiene una capacidad humana de transformación muy, muy profunda que a veces desconocemos y que creemos que simplemente es superficial y que la cultura adorna y pone los pompones a la sociedad. Todo lo contrario, la cultura nos construye como mejores seres humanos, ciudadanos, hacia adentro, ¿no? En el arte uno aprende y desaprende, crea creencias nuevas, renueva las anteriores y nos va llevando a una humanidad mucho más sensible, y creo que eso le hace falta mucho a este mundo lleno de violencia, de guerra y post-pandemia con muchas complejidades psicológicas. Bueno, sin más, cerramos con esta hermosa idea y muy sensible sobre el tema de la cultura dada por Katia Casar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Luz María, por el espacio. Gracias. Buenos días.